Alberto Lettieri. Él es doctor en Historia, escribió más de 20 libros de Historia, Sociología y Filosofía y Ciencia Política, además de textos académicos y de divulgación. Es investigador independiente del CONICET. Es editorialista político y comunicador en radio, televisión y gráfica. Es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros esta tarde. No, por favor, gracias por la invitación. Te propongo que veamos un pequeño informe que tenemos que resume la década del 20 en 2 minutos y después empezás a contarnos sobre los años locos, ¿te parece? Con mucho gusto. La década del 20 en 2 minutos. Estos son algunos de los acontecimientos políticos, científicos y culturales más relevantes de la década de 1920. 1920. En Estados Unidos se instaura el voto femenino y se implementa la ley seca. En India, Gandhi inicia el movimiento no violento en defensa de los derechos de sus compatriotas. En Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión. 1921. Se crea el Partido Comunista Chino. En Buenos Aires se inaugura un ícono cultural, el Teatro Cervantes. 1922. Se crea la Unión Soviética. Se proclama el Estado Libre de Irlanda. Egipto se convierte oficialmente en un país independiente. James Joyce publica su obra cumbre, Ulises. En tanto, el arqueólogo Howard Carter descubre la tumba del faraón Tutankamón. 1923. Pancho Villa, uno de los líderes de la Revolución Mexicana, es asesinado en la ciudad de Parral. Del otro lado del mundo se proclama la República de Turquía. 1924. Muere a los 53 años el líder comunista Lenin. En Argentina se crea la institución cultural más importante de la primera parte del siglo XX, la Asociación Amigos del Arte. Es hallado en Town el cráneo fosilizado de un niño que vivió hace casi 3 millones de años en el sur de África. 1925. Se estrena la película El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein. El escritor Francis Scott Fitzgerald publica su célebre novela El Gran Gatsby. Comienzan a fabricarse los tocadiscos. 1926. El ingeniero y físico escocés John Logie Baird inventa el primer sistema de televisión de la historia. Se estrena la película Metrópolis, de Fritz Lang. En Buenos Aires, el escritor argentino Roberto Arlt publica su primera novela, El juguete rabioso. 1927. El ingeniero estadounidense Charles Lindbergh realiza el primer vuelo sobre el Océano Atlántico sin escalas. 1928. Alexander Fleming descubre la penicilina. Muere el médico y político argentino Juan B. Justo. 1929. Se inaugura el Museo de Arte Moderno de Nueva York y se origina una de las crisis económicas más impactantes de la historia, denominada la Gran Depresión. Con esta crisis de relevancia mundial termina una década signada por importantes cambios sociales, culturales y políticos. Ahí tenías algunos de los acontecimientos más importantes de la década del 20 del siglo pasado. Alberto, ¿por qué en los Estados Unidos se llamó a este periodo los años felices o los años locos? Bueno, en los Estados Unidos hay un cambio que realmente cuando uno compara la sociedad norteamericana de esa época con el resto del mundo, los contemporáneos decían que veían el mundo de 50 años adelante. Esto tiene que ver con el hecho de cómo quedaron las sociedades a nivel internacional en general producto de la Primera Guerra Mundial y el hecho de que en Estados Unidos se habían dado una serie de procesos a nivel productivo, se había desarrollado el automóvil e ingresa en una etapa de masificación en términos de consumo. Básicamente, como Estados Unidos había dado préstamos a las naciones en guerra, tiene un nivel de una condición de acreedor que le permite un flujo permanente de divisas y esto se vuelca a cambios muy importantes. Por ejemplo, en la conformación del espacio urbano, con el desarrollo de los suburbios, la construcción de carreteras, de puentes, pero también de moteles. Básicamente hay un proceso muy importante de desarrollo del sector terciario, vinculado con las comunicaciones, con el comercio y demás, y hay una inclusión masiva de la mujer en lo que tiene que ver con la órbita del trabajo. Esto posibilitó todo un proceso de liberación de la mujer en términos de reivindicación de derechos que, como señalaba el TAIP recién, implica el acceso al... Pero también hay una mayor libertad en términos de sexualidad, en términos de autonomía en el ámbito de la pareja. También, en la medida en que los padres trabajan, se van a construir las escuelas de los condados y básicamente los niños van a ingresar a un proceso de sociabilidad y de individuación mucho más acelerado ya desde la escuela.
Y básicamente también aparecen determinados artes y espectáculos. Básicamente es la gran década de la radio y del cine. Claro. La radio, porque en realidad al vivir en los suburbios, este proceso de suburbanización que permite mejor calidad de vida, también posibilita la necesidad de estar conectados, saber por qué autopistas, el hecho de vivir en los suburbios también y el funcionamiento permanente de la radio dispara la industria discográfica. Claro. Lo cual, porque de alguna manera había que cubrir todo este plazo, este espacio de programación continua. Y luego, de la mano del automóvil, aparecen una serie de resistencias de los sectores más tradicionales, porque también aparecen los autocines y aparecen una serie de prácticas que eran consideradas como licenciosas, que tenían que ver con una mayor liberalidad en el plano de la sexualidad o en el plano de las relaciones humanas. ¿Y a qué se debió un poco esta época de esplendor desde lo económico? ¿Era un tiempo de bonanza económica? Y era un tiempo de gran bonanza económica, en primer lugar por comparación con el resto de las economías que venían destruidas por la Primera Guerra Mundial, que había enfrentado o que había dejado una situación crítica a Francia, Alemania, Inglaterra, la propia Unión Soviética que se conforma en este proceso revolucionario. O sea, el panorama de Europa era muy distinto. El panorama de Europa estaba en una situación de crisis absoluta y claramente la guerra que los europeos habían emprendido como para repartirse, discutir el control del mundo, había terminado con el surgimiento de dos potencias, una en un proceso, digamos, un poco más retrasado, que era el de la Unión Soviética, y el otro caso Estados Unidos. Por eso decíamos esto de que se veía una sociedad 50 años más avanzada en todo. Las autopistas, los supermercados, porque al vivir en los suburbios empiezan otras prácticas de consumo, la radio, el cine, la idea del hombre que puede tocar el cielo, el caso de Superman. Es decir, básicamente esta idea de que lo norteamericano no tenía límite, que era una sociedad diferente, y básicamente esto se asocia con la felicidad en términos económicos. También aparece algo muy interesante, que es la discusión de Freud y del psicoanálisis en el marco de esta liberación, y también cambia la forma de vestirse, de divertirse, en el marco de la apropiación de música que hasta ese momento era música de la comunidad negra, fundamentalmente de los afrodescendientes, ¿no? Que tiene que ver esencialmente con el jazz y con lo que va a ser el estilo característico de esta década, que va a ser el Charleston. Ahora, de todo lo que estás contando, Alberto, transmite una especie como de euforia, ¿no? Justamente de felicidad, de una era como celebratoria. ¿Por qué en este contexto aparece la ley seca? Bueno, hay una contradicción entre, dos segmentos. En general siempre vos tenés los sectores urbanos, que son más propicios al cambio, y por el otro lado tenés los sectores rurales, que son más tradicionales. En buena parte del territorio norteamericano, como consecuencia de la guerra, habían vuelto muchos jóvenes es decir, los distritos rurales eran los que proveían de mayor cantidad de combatientes porque tenían menor futuro económico. Esos distritos eran más tradicionales en términos religiosos, y los jóvenes, al ir a la guerra, que fue una participación breve de Estados Unidos, de todas maneras volvieron con hábitos no solo de alcoholismo avanzado, sino también de consumo de drogas, sobre todo de morfina. Esto generó una reacción de parte de los sectores tradicionales, y además estos cambios culturales que se van produciendo generan una respuesta, una censura, por el hecho de que, bueno, el tema de que la mujer se inicie sexualmente de manera más temprana, de que se empiece a ver como que las prácticas vinculadas con la sexualidad y con las relaciones humanas arrancan ya desde la adolescencia o de etapas muy anteriores, el hecho de que el orden de lo material vaya desplazando lo espiritual en las grandes ciudades, el mismo, bueno, interpretaban que la radio o el cine eran promiscuos y que el diablo manejaba el automóvil que llevaba a la gente al pecado. Entonces, de alguna manera había que hacer una concesión, porque en una sociedad con sufragio universal todos votan. Y en esa concesión que se hace, básicamente, es el tema de generar la ley de la prohibición, que arranca para 1917-1918, hacia la finalización de la guerra, y que va a tener resultados terribles, porque en realidad aquellos que estaban en mejores condiciones económicas pueden acceder a través de ciertas redes de corrupción, a alcohol importado de primera calidad, pero
Como el consumo de alcohol no se podía frenar, entonces básicamente van a aparecer destilerías clandestinas que utilizan hasta alcohol de aviación y los resultados son destrucción de órganos, ceguera y demás. Ahora, en el marco de esta difusión del consumo clandestino del alcohol, se va a desarrollar toda una cultura muy interesante que tiene que ver con el riesgo, el peligro al momento de llevar adelante, digamos, instancias de diversión. Aparecen los lugares clandestinos, aparecen la protección a partir de las pandillas de los gángsters asociados con la justicia, con sectores policiales, que lo vemos también en Los Intocables o en otras series o películas de... Claro. Claramente, son mafias que están asociadas con esto y además se desarrollan destilerías en México y en Canadá, básicamente. Entonces ahí vemos una diversidad. Y al interior de esas fiestas aparece un cambio importante en la moda y en el comportamiento entre los géneros y sobre todo una mayor libertad de la mujer. Recordemos en el Charleston la mujer con la pollera acortada, de flecos y bailando arriba de las mesas. Y tenemos un informe sobre Al Capone, seguramente el hombre, bueno, el enemigo público más importante de la década del 20. Vamos a contar un poco la historia de Al Capone y después seguimos hablando, bueno, sobre el negocio ilegal, ¿no?, de la bebida y cómo se combatió y cómo terminó. Te presentamos Al Capone. Alphonse Capone, más conocido como Al Capone, fue el mafioso más temido de los años 20. Construyó su fama en el marco del contrabando de bebidas alcohólicas durante la llamada Ley Seca que rigió en Estados Unidos entre 1920 y 1933. Hijo de inmigrantes italianos, Al nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Su padre era barbero y su madre costurera. A los 8 años era más alto y robusto que los chicos de su edad y casi invencible en las peleas callejeras. Por eso, en el barrio no pasó desapercibido para los gángsters Frank Nitti y Johnny Torrio, que lo alistaron en la pandilla Five Points Gang, la más peligrosa de aquellos días. A los 14 años abandonó la escuela y se metió de lleno en el mundo de la mafia. Así fue como empezó a operar como brazo armado del negocio de extorsión que consistía en prometer protección a comerciantes a cambio de un pago mensual o semanal. En esa época, como camarero y guardaespaldas del club nocturno Yells, Al Capone insultó a una chica que trabajaba allí y en su defensa un hermano de la mujer le abrió 3 tajos en la mejilla derecha. Así nace su apodo de Scarface o cara cortada. En 1918, a los 20 años, se casó con la irlandesa Mary Josephine Coughlin, con quien tuvo un hijo, Albert Francis Capone. Por esos años, Chicago era asolada por una serie de mafias que se disputaban el poder del AMPA. Al Capone, que se había mudado a esa ciudad, eliminó a sus rivales en una serie de guerras y a los 26 años quedó como jefe supremo. Llegó a tener cientos de pistoleros a su servicio y 18 guardaespaldas que custodiaban su persona y sus posesiones. Tenía sus oficinas en los hoteles Hawthorne y Lexington, donde guardaba todo su dinero para no dar pistas a la policía sobre el monto de su riqueza. Pero finalmente, los días de gloria de Al Capone llegaron a su fin cuando un investigador se infiltró entre sus hombres y en un eficiente trabajo de espía logró reunir pruebas de ingresos ilegales y defraudación fiscal. Sin salida, debió confesar el delito de defraudación al fisco por más de $300 millones y fue sentenciado a 11 años de prisión. Primero fue recluido en una cárcel de Atlanta, pero como desde allí seguía manejando gran parte de sus negocios, en 1934 fue confinado a la mítica prisión de Alcatraz en la isla de los Pájaros, frente a la bahía de San Francisco. Allí empezó a mostrar signos de demencia. Para cuando salió libre, en noviembre de 1939, ya no podía caminar y hablaba incongruencias. La única que se mantuvo a su lado fue su esposa. El 25 de enero de 1947, Al Capone murió en su mansión de Palm Island, Miami, a los 48 años. Decenas de libros y películas retrataron su vida. ¿Cómo se logra, Alberto, terminar con las mafias del alcohol en esa época? Mira, el problema era que las mafias cumplían una función muy importante en el proceso de migración a nivel internacional. En realidad, las mafias o los jefes mafiosos de alguna manera garantizaban los escenarios para que luego los inmigrantes, en general analfabetos, tuvieran espacios de recepción y de integración a sociedades, sobre todo en este caso con un amplio desarrollo del capitalismo. Entonces, de alguna manera, extraer
prácticas de lealtades personales, que tenían que ver con una sociedad antigua y una sociedad rural al ámbito urbano. Esto lo vemos, por ejemplo, en Pandillas de Nueva York, en montones de películas, donde claramente lo que se ve es que la mafia, más allá de la actividad delictiva, tiene una actividad de posibilitar la integración de personas a un espacio moderno diferente. Evidentemente en Estados Unidos se había posibilitado el hecho de que las mafias se dedicaran a determinar, digamos, o se instalaran y combatieran por el control del espacio físico, pero pensemos que estas mafias están asociadas también a los movimientos electorales, que están claramente vinculadas con el poder político y con el poder económico. Entonces, de alguna manera, las mafias van teniendo un predominio y van teniendo el control del espacio urbano. Fíjate que en el caso de Al Capone es por una evasión de impuestos, es decir, ni siquiera se puede demostrar por todo lo que tiene que ver con las redes de complicidades. Es muy difícil poder erradicar las mafias dentro del contexto de sociedades donde de alguna manera funcionan sobre la base de la corrupción. Es decir, en todas las sociedades existen grados de corrupción. Hay sociedades que están montadas sobre la corrupción que es estructural y hay otras que hay actos, digamos, ocasionales de corrupción. En este caso lo que ocurría era que la prohibición del consumo de alcohol había favorecido que se generaran estos espacios. ¿Cómo se pueden desarmar de alguna manera las mafias? Bueno, simplemente levantando la prohibición. Claro. Al levantarse la prohibición, que esto es lo que pasa con el consumo de cualquier producto que tiene, digamos, aceptación masiva y que está restringida su comercialización o su distribución por la ley. En la medida en que ese producto se vuelve de consumo libre y controlado, entonces no hay necesidad o no hay... El problema de Estados Unidos era cuáles eran los sectores tan importantes que estaban detrás de este negocio y por eso se fue postergando por más de 15 años la vigencia de una ley que sabíamos que en términos de la vida social, de los comportamientos sociales, resultaba realmente muy nociva. ¿Qué pasaba con las tensiones raciales y el Ku Klux Klan? Mira, también es una década fundamental, ¿no? Es una década fundamental, ¿por qué razón? Porque en realidad, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, hay un proceso de migración masiva hacia los Estados Unidos que se ve como la sociedad del futuro. Entonces, en este contexto, los sectores más tradicionalistas de estos mismos estados rurales, donde había aparecido la demanda por la prohibición, empiezan a tratar de plantear temas de patriotismo asociados al racismo y a las tradiciones norteamericanas. El Ku Klux Klan es una manifestación justamente de esto, que es el hecho de generar una logia con determinada vestimenta, con determinados rituales y básicamente a tratar de marcar que los Estados Unidos son norteamericanos, es decir, que pertenecen a los norteamericanos. Fíjate que es muy interesante esto, aunque no esté relacionado directamente con el Ku Klux Klan, que hay 3 textos que escribe Henry Ford, que se llaman El Judío Internacional, y que son en buena medida el fundamento de lo que va a ser el planteo racista de Hitler. Donde, ¿qué es lo que pasaba? Con la Primera Guerra Mundial habían migrado a Estados Unidos muchos empresarios judíos. Y estos empresarios judíos empiezan a desafiar de alguna manera lo que había sido el liderazgo casi indiscutido de los católicos y los protestantes. Por esta razón, vemos que el racismo se establece, el Ku Klux Klan es una manifestación y tal vez lo vemos como un ícono de época, pero el racismo está muy presente en una sociedad que por un lado veíamos esta cara alegre de expansión, de prestarse a nuevas experiencias y demás, y por el otro lado tiene tensiones sociales muy fuertes y todas ellas van a aflorar cuando estalle la crisis del 29. A propósito de la crisis del 29, estamos hablando de una época de esplendor económico, pero ¿cómo empieza a gestarse esa catástrofe del 29? Bueno, el problema me parece que pasa fundamentalmente por el hecho de que los Estados Unidos recibían una cantidad de recursos permanentemente producto de los créditos que habían generado durante los años de la guerra. El gobierno tenía ese dinero y lo volcaba a los bancos y este dinero iba a parar a préstamos y esos préstamos eran tomados por la gente para, a su vez, construir viviendas con hipotecas, pero aparece en Estados Unidos algo que es un poco así como la fiebre de la bolsa. Ya desde una época bastante temprana. La idea de que en la bolsa se podían hacer negocios fabulosos, en muy poco tiempo y prácticamente sin riesgo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Tomaba esos préstamos, empezaba a construir su casa, la hipotecaba y con la hipoteca iba a jugar a la bolsa. Y de este modo va creciendo el capital, la bolsa tiene un éxito importante, pero a partir de 1923, 1924 empezamos a ver ya que se empiezan a paralizar ciertas áreas, porque en realidad
Por ejemplo, se podía volcar el dinero a la compra de artículos de consumo, pero como eran productos duros, duraban muchísimo tiempo, razón por la cual no había renovación. Entonces, la demanda caía. Lo mismo pasaba en lo que tenía que ver con distintas áreas de la actividad económica. Entonces las empresas, cuando vieron que no podían incrementar su producción, empezaron a lanzar nuevas acciones a través de llevar adelante procesos de modernización en términos de tecnología. Esa nueva tecnología, era más moderna, producía cosas de mayor calidad, pero no tenía público, porque ya las necesidades del mercado estaban satisfechas, razón por la cual, en un momento que empezamos a ver para el año 28, la bolsa, el proceso especulativo empieza a ser cada vez más fuerte, y lo que empezamos a ver es que evidentemente la marcha de la economía no se correspondía con la marcha de la finanza y la especulación financiera. Hablamos de 1929, en general se habla del crack y se habla, Paloma, del Jueves Negro. ¿Qué fue el Jueves Negro? ¿Qué pasó el Jueves Negro? El Jueves Negro fue el 24 de octubre de 1929, podríamos decir que es el comienzo del fin, el día que la burbuja finalmente estalló. Estamos hablando de un boom especulativo donde mucha gente se veía incentivada a invertir en bolsa, pero con promesa de ganancias futuras que no guardaban relación con la realidad. Eso finalmente se hizo claro. Este jueves la bolsa cayó un 9%, 13 millones de acciones casi se negociaron y se vio una suerte de bola de nieve inversa. Había mucha gente que veía